Estamos por terminar el año 2025. Estamos apenas a 2 semanas de cerrar este ciclo de 9 años. Un ciclo que comenzó en el año 2017, cuando también fue un año uno. Sin embargo, quiero que te vayas en retrospectiva al año 2016 y veas exactamente dónde estabas en ese momento y que cuando haces el viaje de estos 9 años, ¿dónde te encuentras parada el día de hoy? Estoy segura que no estás con las mismas personas, no estás con las mismas amistades, quizás ni siquiera estás en la misma casa, en el mismo matrimonio, o quizás sí. Me gustaría que hicieras ese ejercicio de quién eras y dónde estabas en el 2016 y dónde estás hoy en el 2025, que la energía te está pidiendo exactamente lo mismo. Cierra ciclos para que puedas avanzar hacia lo nuevo que trae para cada uno de nosotros el año 2026. Hola, mi nombre es Bonnie García. Esta cuenta o este canal es Brújula Numerológica y esa es mi intención con toda la información que te comparto en este canal, que la numerología te sirva como una brújula para que puedas comprender muchísimo mejor tu historia y de esta forma sacarle el máximo provecho a toda la información que se encuentra dentro de tu nombre y dentro de tu fecha de nacimiento. Y cómo esta información, utilizándola de manera adecuada, te puede facilitar muchísimo mejor la comprensión de cada uno de los eventos, de cada una de las situaciones que se nos van presentando en este juego llamado vida. Este video de hoy voy a hacer un recorrido por todo lo que tiene que ver con este ciclo de 9 años que está por terminar. ¿Qué significó cada uno de los años a nivel universal? ¿Qué significó esa energía? ¿Qué significó a nivel colectivo? Y para que te des cuenta de una manera bastante sencilla, bastante fácil, cómo cada año nos fue proponiendo ciertas lecciones, ciertos aprendizajes, ciertas actividades y que sí o sí la vida se encargó de que esas actividades se llevaran a cabo. Entonces, haciendo todo este paseo, todo este viaje por este ciclo de 9 años, lo que significó cada uno de ellos vibracionalmente, te va a servir para este nuevo ciclo que está por comenzar. Así que toma nota, lo voy a plantear desde el punto de vista colectivo, lo que significó para cada uno de nosotros a nivel de sociedad, pero tú haz tu propio ejercicio individual. ¿Qué significó para ti cada uno de estos años que viviste, que experimentaste, cómo lo superaste? Porque estamos por iniciar este ciclo que arranca desde el 2026 hasta el 2034 y nuevamente este ciclo va a tener un año 1, un año 11, un año 3, un año 7, un año 8, para que no te agarre desprevenida o desprevenido, sino que ya sepas cómo surfear esta ola. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para eso me voy a apoyar en una presentación para que se nos haga mucho más didáctico, mucho más sencillo comprender este ciclo de 9. Comenzamos con el análisis del año 2017, que fue un año que vibró con el número 1. El año 1, las palabras claves, o algunas de estas palabras claves tienen que ver con liderazgo, con nuevas ideas, con autodeterminación, voluntad, acción, coraje, valentía, con hacer. Es un gran portal de inicios que viene a romper con lo antiguo, ¿verdad? Que está muriendo con este ciclo 9 y se empiezan a establecer en el año 2017 nuevas figuras de poder y nuevas agendas en cuanto a la política, en cuanto a la economía y en cuanto a aspectos tecnológicos. ¿Qué estuvo pasando por allá por el año 2017? Bueno, que Donald Trump asume por primera vez la presidencia de los Estados Unidos en el mes de enero y empezó a tomar decisiones
bastante unilaterales que de alguna manera rompieron los contratos internacionales que ya estaban establecidos, o sea, muy al estilo de Donald Trump. También hubo otros mandatarios que empezaron a ejercer su poder en el año 2017, como lo fue Emmanuel Macron en Francia y Frank Walter en Alemania. En cuanto al plano tecnológico, sucedió un evento bien interesante que estuvo relacionado con Bitcoin, con esta criptomoneda que alcanzó su pico más alto en toda la historia, y esto definitivamente marcó una nueva etapa en las finanzas digitales. Sí, muchísima gente empezó a emocionarse con este tema de las criptomonedas y bueno, más adelante hubo un bajón, pero lo que quiero que observes es el impulso que está relacionado con la vibración del año 1, ¿sí? Como lo fue en el año 2017. Si nos vamos hacia Europa, por ejemplo, en el Reino Unido, en ese tiempo se activó de manera oficial el proceso de los Brexit, comenzando de esta forma su salida de la Unión Europea. Entonces, fíjate cómo fue un periodo de transición, de cierre de un ciclo y de inicio de una etapa completamente diferente. En América Latina surgieron manifestaciones y movimientos sociales. Fue un año de inicio con giros de poder y con acuerdos de alguna manera rotos. Fue un año donde se establecieron nuevas agendas y, por supuesto, el ejercicio quiero que lo lleves también a nivel personal. ¿Qué estuviste tú iniciando en este 2017? Vamos ahora con el siguiente año, el 2018. El 2018, si sumamos cada uno de los dígitos, vamos a observar que fue un año 11, ¿sí? Un año universal 11. A nivel colectivo, cuando estamos frente al 11, estamos frente a un espejo, ¿sí? Porque es dos veces el uno que está reflejando su misma energía, su misma vibración. Este año 11, lo que no se había resuelto emocionalmente va a salir a la superficie, ¿sí? Entonces, el año 2018 fue un año de muchísima tensión emocional entre ese impulso espiritual, ese deseo de despertar de conciencia y al mismo tiempo entre la densidad del mundo real. En este año se intensificó la guerra comercial entre Estados Unidos y China y empezaron a aparecer esta imposición de aranceles y de esta forma empezó a reflejarse una tensión entre estos dos países, entre estas dos polaridades. También que estuvo sucediendo en el año 2018 a nivel colectivo, que de alguna manera se elevaron temas de género, temas de conciencia social. De hecho, para ese entonces nació un movimiento con muchísima fuerza que, no sé si lo recuerdas, que era hashtag MeToo en redes sociales, elevando masivamente la conciencia sobre lo que significaba el acoso y el abuso de género, ¿sí? Para despertar una mayor sensibilidad colectiva y de esta forma salieran a la luz todo ese tipo de abusos que estaban relacionados con el abuso del género femenino. ¿Okay? También para el 2018 hubo muchísima inclusión referente a temas que estaban vinculados con la ecología. Y por lo tanto, muchísimas personas sintieron como esa necesidad o de alguna manera como un peso eh, para poder responder ante ciertas situaciones que estaban presentándose a nivel ecológico. ¿Okay? Puede ser que, o mejor dicho, puede ser no. El año 11 siempre es un año que a veces nos cuesta sobrellevar las situaciones que se nos presentan
porque no sabemos cómo enfrentar tantas cargas emocionales a las que somos expuestas durante esta vibración de maestría. Fue un año de muchísima sensibilización social, espiritual. Hubo también países donde se efectuaron elecciones. De hecho, si nos vamos a este año en México, fue la primera vez que gana una mujer las elecciones en ese país que tiene muchísimo que ver con esta vibración del 11, que termina siendo un 2 y la energía femenina iba a estar muy preponderante. También hubo un huracán en Florida, que fue uno de los más fuertes de la historia. Fue un año de muchísimos cambios políticos, de muchísimas tensiones sociales, de muchísimas alertas ambientales, de avances científicos, y todos estos son temas que están relacionados con esa elevación de conciencia, que tiene que ver con el número 11. Vámonos ahora al 2019, que fue un año con vibración 3. Las palabras claves tienen que ver con comunicación, con juventud, con expresión, con creatividad. Y esta es una energía que siempre nos va a impulsar a alzar nuestra voz, ¿sí? Hay expansión, hay muchísimo ruido alrededor, muchísimo ruido mediático y se empiezan a revelar verdades, ¿ok? Y casi siempre la juventud es protagonista cuando estamos ante la vibración del 3. Entonces, ¿qué estuvo pasando en el 2019 a nivel del mundo, a nivel social? Es un año en el que se dieron muchísimas movilizaciones masivas, hubieron múltiples protestas, hubo manifestaciones globales, por ejemplo, en Chile. De hecho en Chile hubo un estallido social, en Hong Kong y Líbano las voces de los pueblos salieron a reclamar, y es parte de lo que te estoy comentando, ¿no? Es esa expresión amplificada de lo que tú quieres expresar, de ese mensaje que tú quieres transmitir. Con respecto a los temas de la juventud, hubo una activista bastante conocida, bastante famosa, de nombre Greta Thunberg, que lideró huelgas escolares globales e hizo que se enfocara la atención mundial en la crisis climática, porque el 3 representa eso. El 3 representa la juventud y sus ganas y sus deseos fervientes de expresar y de que nadie calle su voz, ¿ok? También se revelaron muchísimos escándalos políticos y hubo muchísimas crisis diplomáticas en este año 2019. Y bueno, te vuelvo a reiterar y a recordar qué estuvo pasando en tu vida en el año 2019. ¿Cómo fuiste capaz de expresar tu voz? ¿Cómo fuiste capaz de expandir tu mensaje en este año con vibración 3? Y llegamos al 2020, que fue un año con vibración 4, el año de la pandemia. Un año que definitivamente fue un antes y un después, inolvidable para todos. Es un año en el que el sistema nos puso a prueba, y las palabras claves de esta vibración 4 tienen que ver con límites, con estructura, con orden, con responsabilidad, ¿sí? Como te dije antes, el sistema se pone a prueba o se refuerza porque el año 4 sí o sí viene a darnos organización, a estructurarnos, a que empecemos a revisar de manera seria, de manera sólida, todas nuestras estructuras, como efectivamente sucedió en el año 2020, que fue el año de la pandemia. Y ese año, el 4 también tiene que ver con el trabajo.
¿verdad? Entonces, fíjense que ese año fue un año de trabajo duro, de construcción de bases sólidas, donde todos experimentamos además lecciones que estaban relacionadas con la paciencia, con la responsabilidad, no solamente de los nuestros, sino también de responsabilizarnos por nuestra propia vida, por nuestra salud, ¿sí? Hubo restricciones de todo tipo, restricciones, por supuesto, a nivel global, y eso nos llevó a restringirnos también a nivel personal. La pandemia definitivamente nos obligó como sociedad, como colectivo, como mundo a parar y a encerrarnos para vivir bajo límites establecidos por otras personas, ¿ok? Que definitivamente el año 2020 fue la máxima expresión de lo que representa un año 4 en nuestras vidas, ¿ok? De hecho, sí hacemos memoria, ¿verdad? Muchos países inclusive establecieron toques de queda donde nadie, absolutamente nadie podía salir después de determinados horarios, o inclusive para poder movilizarte tenías que tener un salvoconducto para poder desplazarte a hacer tus funciones más básicas. Por supuesto, hubo cierre de fronteras, cierre de ciudades, inclusive para pasar de aquí, por ejemplo, en Venezuela, a veces ni siquiera podías pasar de una ciudad a la otra, ¿no? Había total restricción y total límite, ¿ok? Definitivamente fue un caos que vivimos todos como humanidad. Muchísima gente se quedó sin empleo, muchísima gente perdió a sus familiares porque definitivamente fue una experiencia que vino a desafiar también a todo lo que representaba nuestras estructuras. Y esto incluyó a las estructuras sanitarias, donde nos dimos cuenta que realmente no estábamos preparados para poder afrontar una situación tan grave como la que todos experimentamos a nivel humanidad, ¿ok? Todos los sistemas de salud realmente colapsaron, o se vieron gravemente comprometidos, y esto expuso de una manera súper clara la falta de preparación ante este tipo de eventos. Pero no todo fue malo, ¿verdad? No todo fue negativo, porque esa situación tan extrema nos llevó a incorporar nuevos hábitos, como por ejemplo el teletrabajo, donde empezamos a implementar unas nuevas formas de trabajar desde casa. ¿Ok? Entonces los trabajos de home office crearon nuevas estructuras laborales, crearon nuevas estructuras sociales, nos enseñó una nueva forma de disciplinarnos, de ser mucho más resilientes, de ser mucho más organizados, mucho más, sobre todo sí, tener mucha más paciencia para poder lidiar con todo lo que nos estaba pasando, ¿no? También nos obligó de alguna forma, como humanidad, a crear nuevas formas de vida, y de esta forma mejorar todas esas estructuras con las que ya veníamos operando, a mejorarlas y que éstas pudieran ser sostenidas de una mejor manera en el tiempo, ¿no? Entonces empezamos a mejorar los temas de salud, empezamos a utilizar muchísimo mejor la tecnología, y empezamos a elevar también de alguna manera nuestra conciencia colectiva. Fue un año que nos llevó a cuestionarnos absolutamente todo, cómo vivíamos, con quién vivíamos, si realmente lo que estábamos haciendo nos estaba llenando, si realmente queríamos continuar viviendo de la manera como lo estábamos haciendo, y empezamos a valorar realmente un montón de cosas que quizás si no es por esa situación no las valoramos adecuadamente. Empezamos a hacernos preguntas como que si realmente éramos felices o no con la vida que teníamos hasta ahora. Entonces, esta restricción tan fuerte que está relacionada con esta vibración del 4 nos hizo valorar lo que antes no valorábamos. Cosas tan simples como poder salir a cualquier lado, hasta simplemente de ir al supermercado, y que en ese momento no podíamos hacerlo con la libertad que estábamos acostumbrados.
eso ya nos hizo valorar un montón de cosas significativas y que realmente en los pequeños detalles es donde se encuentra la felicidad, ¿sí? Entonces, también nos hizo este año 4 revisar esas estructuras que dábamos por ciertas, ¿sí? Pero que quizás necesariamente no estaban existiendo. A lo mejor pensábamos que teníamos un buen matrimonio, que teníamos una buena familia y resulta que nos dimos cuenta que no era tan cierto todo lo que habíamos construido. Entonces, muchísimas familias se reunificaron eh, o se establecieron bajo bases realmente sólidas porque pudieron resignificar todo, pero otras simplemente fue el empujón que necesitaban para terminar de desintegrar o de cerrar ese capítulo que quedó tan en evidencia en ese año 4. Definitivamente no estábamos preparados para todo lo que vivimos, pero también nos permitió tocar otros temas relacionados con el 4 que tuvieron que ver con el ahorro, con la previsión y con nuestro cuidado personal y con nuestro cuidado de la salud, ¿no? Todo eso tuvo que ver con los temas del 4. Luego del año 2020 pasamos al año 2021, que fue un año con vibración 5. Las palabras claves del año 5 tienen que ver con crisis, con libertad, con cambios drásticos, inesperados, con esa capacidad de adaptación o de fluidez que puedas tener ante las diferentes situaciones que se nos fueron presentando. Es un año que nos obligó a movernos y a adaptarnos a todo lo que las adversidades o las situaciones que se fueron presentando, ¿ok? Siempre en un año 5 van a haber giros inesperados y se van a cuestionar sobre todo los límites impuestos. ¿Cuáles son esos límites que nos han querido imponer? Y si realmente nosotros estamos de acuerdo con cada uno de esos límites que se establecieron en el 2020. Entonces, ¿qué estuvo pasando por allá en el año 2021 a nivel global? Eh, el tema de las vacunas empezaron a cuestionarse, ¿sí? Empezó a haber como una especie de caos social y una necesidad de empezar a adaptarnos a esta nueva forma de vivir que se estaba imponiendo a nivel global, ¿sí? El 5 tiene que ver con movimiento, por lo tanto, van a suceder cosas que nos van a obligar a movernos. Eh, por lo tanto, nos llevó la energía, la vibración, nos empujó como humanidad a tomar decisiones que fuesen mucho más rápidas para poder actuar frente a escenarios que eran bastante inciertos, porque sabíamos eh, que nadie va a tomar las decisiones por nosotros. O sea, empezamos allí de alguna manera ya a abrir los ojos, a darnos cuenta de ciertas cosas y empezar nosotros a buscar lo que mejor se adaptara a cada una de nuestras circunstancias, ¿ok? Claro, era un año o fue un año de muchísima incertidumbre, no sabíamos realmente en qué iba a terminar todo, cómo iba a terminar esa situación, qué era lo que nos esperaba en un futuro, o sea, había demasiada incertidumbre. Empezaron a crearse debates en ese entonces sobre el control sanitario, sobre lo que representaba realmente la libertad, o sea, por qué yo tenía que estar realmente sometida o limitada dentro de mi casa, o sea, qué era lo que realmente estaba pasando que impedía que nosotros pudiéramos actuar libremente y que si de verdad era necesaria esa situación tan extrema de mantenernos encerrados en casa, o sea, qué era lo que había realmente detrás de todo ese encierro. También pudimos ver en ese año 2021 muchísima desigualdad con respecto a la utilización de las vacunas, por ejemplo. No todo el mundo tenía el mismo acceso a la cadena de suministros y eso también generó muchísimo malestar por sentir que de alguna manera era injusto lo que se estaba viviendo.
Por supuesto, el 2021 fue un año de muchísimo dolor, que también estuvo lleno de muchísima tragedia, particularmente. Mi papá falleció de COVID en el 2021 y eh, eh, era una sensación, fue una sensación muy, muy desagradable, muy, muy, muy incómoda, porque mi papá se sintió mal, yo lo fui a dejar literalmente con gripe y con un poquito de fiebre en el hospital. Entramos caminando y a la vuelta de una semana me entregaron a mi papá en una caja incinerado, donde realmente no tuve tiempo ni siquiera de despedirme de él. Entonces, a eso me refiero con estos giros inesperados, o sea, situaciones que a ti ni siquiera se te pasan por la cabeza, pero que de alguna manera todos en mayor o menor medida experimentamos en ese año 5, ¿sí? Es un año donde definitivamente hay rupturas, hay cambios drásticos, eh, hay movimientos, hay situaciones, eventos completamente disruptivos que sí o sí te van a sacar de tu zona de confort, te van a mover el piso literalmente para probar esa capacidad de adaptación ante las circunstancias que se te están presentando. También a nivel de empresa pudimos darnos cuenta en ese momento que muchísimas de las empresas ya no podían sostenerse y empezaron a liquidar el personal. Entonces, muchísimas personas dejaron sus empleos, bien sea porque fueron despedidas por estos patronos o simplemente empezaron a darse cuenta de que la vida tenía como que otro sentido. ¿Ok? Empezaron a buscar como que algo que fuese mucho más, más lleno de propósito, más lleno de sentido práctico, donde la vida se pudiera llevar desde un espacio de muchísima mayor comodidad y de muchísima más liviandad. O sea, te diste cuenta que no necesitabas trasladarte de una oficina para realmente generar ingresos o para hacer las cosas que realmente te gustaban, sino que todos esos velos se cayeron y darte cuenta que podías ejercer tu actividad desde cualquier lugar del mundo sin ningún tipo de problema, siempre y cuando tuvieses un teléfono como el que tengo yo en este momento y tecnología, internet, ¿ok? También el año 5 suceden como revoluciones, ¿no? Pueden haber estallidos sociales, de hecho hubo un estallido social en Colombia por una reforma tributaria que intentaron implementar. Eh, Hubo golpes de Estado en algunas sociedades, hubo protestas en Cuba, hubo protestas en Chile, hubo protestas en Sudáfrica, y definitivamente nada volvió a ser como antes, porque el 5 tiene que ver con ese muévete, sal de ese lugar donde te encuentras, que ya definitivamente eh, tienes que crecer, tienes que avanzar, ¿ok? Eh, Definitivamente un año de muchísima incertidumbre, no sabíamos lo que nos iba a deparar el futuro, es un año de mucha inestabilidad, el año 5 es inestable, te deja agarrado de la brocha y te quitan la escalera, pero también es un año que fue de muchísima apertura hacia nuevos o modelos económicos completamente distintos, ¿ok? Eh, pero definitivamente yo diría que el 2021, particularmente también a nivel personal, fue un año que se mostró con todas sus sombras. Ahora nos vamos al año 2022, que fue un año que vibró con el número 6. Y el 6 siempre nos va a hablar de la familia, siempre nos va a hablar del cuidado colectivo, de tensiones o crisis a nivel familiar. Y en pandemia, muchísimos nos pudimos dar cuenta de este tema de la convivencia, ¿sí? O sea, este tema de la convivencia definitivamente hubo que ser revisada durante el 2020, 2021 y 2022. Es un año en el que hubo muchísimos divorcios. ¿Por qué? Porque el 6 puso el foco en los vínculos, en el deber, en esa responsabilidad, en lo comunitario, en todo lo que tenía que ver con las comunidades a nivel mundial.
Por lo tanto, muchísimas de las discusiones giraron en torno al cuidado de la salud mental y de todo lo que tenía que ver con los derechos reproductivos en el mundo, ¿ok? De hecho, pudimos ver cómo hubo un fallo súper importante de la Corte, de la Suprema Corte de los Estados Unidos, donde esta eliminó el derecho constitucional al aborto y de esta forma revirtió 50 años de todo ese proceso que había sido instaurado. Entonces, fue un año de protección legal sobre la importancia de la familia y de los modelos familiares. Aquí también, en el año 2022, hubo crisis con respecto al clima, ¿no? O sea, se habló de todo lo que tenía que ver con la crisis climática y de alguna manera se volvió mucho más visible la preocupación por ese tema, ¿ok? Hubo de hecho muchísimas olas de calor extremo, hubo incendios, hubo inundaciones que de alguna manera obligaron a los entes encargados de estos temas climatológicos a revisar cuáles son los modelos de consumo y de producción que estaban establecidos y de alguna manera se expande la responsabilidad social, ¿ok? El 6 en el 2022 evidenció el costo emocional y el costo social de cada uno de los cambios recientes que habíamos experimentado como sociedad y como humanidad. Nos dimos cuenta que había de alguna manera que sostener, que había que cuidar, que había que reconstruir todo eso que veníamos arrastrando desde años anteriores y de qué forma podíamos nutrir de una mejor manera todo lo que representara lo importante y lo significativo a nivel comunidad para cada uno de nosotros. Si no te has suscrito hasta ahora, te invito a que te suscribas a este canal en donde estoy siempre conversando de cómo la numerología es una brújula, es una guía que orienta tu vida y cómo esta, a través de estas alineaciones, nos va dando información que nos permiten poder surfear la ola de una manera mucho más amigable. Así que te invito a que te suscribas a mi canal el año 2023, que fue un año con vibración 7. Las palabras claves del año 2023 tienen que ver con esa búsqueda del sentido, con introspección, con cuestionarnos absolutamente todo. Y es un año donde se puede sentir muchísima desconfianza. Siempre el año 7 nos va a llevar a ir hacia adentro, ¿ok? Pero no solamente nosotros como personas, sino que también los gobiernos, los estados, los países, de esta misma forma también se mueven, ¿no? Eh, Siempre como no confiar exactamente en todo lo que está sucediendo, ¿ok? Es un año donde hubo muchísima desconfianza a nivel global. De hecho, este 2023 nos trajo una vibración así como de repliegue, ¿no? Vamos a replegarnos después de tanta agitación de los años anteriores que vivimos lo que ya estuvimos conversando. Entonces ahora llegó el momento de, ya va, vamos a empezar a cuestionar realmente todos estos sistemas que se establecieron y qué tan ciertos o qué tan positivos o qué tan válidos son para yo seguirlos aplicando de aquí en adelante, ¿ok? Entonces, fíjense que en el año 2023 algo muy interesante que empezó a suceder fue el auge de la inteligencia artificial. Ya empezó a convertirse en un tema muy central con la entrada masiva de herramientas como ChatGPT, ¿sí? Lo que nos produjo definitivamente una fascinación, pero al mismo tiempo esa desconfianza de la que te estoy hablando, ¿no? Como que cierto temor también, como que cierto miedo, porque no estábamos seguros de cuál iba a ser el alcance realmente de esta inteligencia artificial y de si de verdad iba a representar una ventaja la utilización de esta inteligencia en cada una de las actividades que realizamos. O sea, siempre nos da miedo lo desconocido y la inteligencia artificial
no iba a ser la excepción. También para ese momento estaba muy en boga y por eso también teníamos tanto temor el tema del uso de nuestros datos, de nuestra privacidad, de cómo serían manipulados esos datos a nivel digital en diferentes países. Entonces, de alguna manera empezó como ese temor de cuál sería realmente la intención y el alcance que tendría la inteligencia artificial o si había intereses oscuros detrás de la aplicación de esta herramienta. También pudimos ver en algunos países cierta fatiga social, cierta fatiga existencial que tiene muchísimo que ver con estos temas del 7, ¿no? Siempre bajo el 7 nos estamos cuestionando qué hago yo con mi vida, qué hago yo aquí, para qué existo. Y entonces, cuando nos hacemos esas preguntas trascendentales es porque existe como que muchísimo cansancio, muchísima frustración o desmotivación y empezamos en esa búsqueda de esas respuestas espirituales mucho más filosóficas, donde decidimos tranquilizarnos un poco, o sea, vamos a callar un poco el ruido mediático, tanto escándalo que hay en el afuera y vamos a calmarnos, vamos a tranquilizarnos y ver realmente qué es lo que vendrá, cómo nos podemos detener, ¿no? Aunque siempre el año 7 también es de incertidumbre, todavía estábamos bajo esa situación de qué es lo que nos trae el futuro, mira por dónde se está yendo la cosa, pero al final siempre terminamos dándonos cuenta que todas las cosas que nos fueron sucediendo fueron necesarias para madurar, para evolucionar y que todo pasó porque tenía un sentido que así pasara. Entonces, yo creo que ese es el gran mensaje del año 7, o sea, darnos cuenta de que todo lo que pasó porque tenía un sentido y un propósito superior. 2024 que estuvo vibrando con el año 8. ¿Sí? Las palabras claves de un año 8 tienen que ver con poder, con dinero, con justicia, con cosecha. Es el año del karma. Y el 8 nos viene siempre a enfrentar con eso que hemos sembrado. En año 8 o el año 8 es un año de poder y con el 8 no se negocia. ¿Por qué? Porque si desde el año 2017 no lo trabajaste bien, el 8 simplemente lo que te viene a mostrar son los resultados de esa cruda realidad, o sea, de lo que sea que sembraste o empezaste a trabajar en ese año 2017, el año 8 simplemente es, mira, esto es el resultado de tu siembra, esta es tu cosecha. El 8 tiene que ver, como te dije anteriormente, con el poder, con el dinero, con que sepas realmente quién manda, ¿sí? Y así nos lo hicieron saber. Fue un año que hubo muchísima tensión por querer ejercer el control, por querer ejercer el poder. La energía del 8 siempre llega con muchísima fuerza, ¿sí? Para hacerse visible quién tiene el poder y qué está dispuesto a hacer esa persona con ese poder. Por eso es que en muchísimas ocasiones, en los años 8 se intensifican los conflictos geopolíticos, todo lo que tenga que ver con los recursos y el control de tecnologías. En muchos países también fue un año en el que se habló de recesión, en el que se habló de deuda pública, en el que se habló de inflación, de crisis económicas que estaban vinculadas a eso que se venía arrastrando desde el año 2020, porque hubo muchísimas empresas que cerraron. El 8 es una vibración que abre oportunidades para que nos replanteemos todos como sociedad, como humanidad, nuevos modelos de abundancia y que de esta forma crezca de alguna manera el interés por que circule la economía de una manera completamente distinta, ¿no? Es como que es un impulso para replantearnos nuevos modelos de negocios o revisar los modelos de negocios existentes, hacernos un replanteamiento de ellos y de esta forma continuar con lo que está funcionando y si no está funcionando, hacer ese replanteamiento del que te estoy hablando. Entonces, es un año perfecto en el que buscamos reducir costos,
queremos aprovechar al máximo los recursos, se pudieran dar en ciertos países temas como el correcto reciclamiento de estos recursos, reutilización de los mismos, por ejemplo, reparando en lugar de producir cosas nuevas, no necesariamente desechar cosas por desecharlas, sino que reevaluar realmente cuáles son los recursos que estamos utilizando hasta este momento y cómo podríamos darle un uso muchísimo más ético a esos recursos e inclusive al recurso dinero, ¿sí? Entonces, por eso es que también muchísimas empresas, muchísimos gobiernos, muchísimos ciudadanos comenzaron a revisar sus vínculos relacionados con el éxito y con la ambición y con la acumulación. O sea, ¿qué es lo que representa realmente éxito para mí? ¿Qué es lo que representa ser ambicioso para mí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 8, como te digo, con el 8 no se negocia. O sea, el 8 sí o sí simplemente viene a mostrarte tus resultados de acuerdo a lo que tú sembraste. Él te viene a mostrar cuáles son esas consecuencias de esas acciones que tú iniciaste en el año 1 y por lo tanto nos obliga a rendirnos cuentas a nosotros mismos. El año 2024 también fue un año de muchísima confrontación con el poder propio, ¿sí? No solamente con el poder ajeno, sino con el poder propio, ¿sí? Porque si yo no trabajo, yo no como. Si yo no trabajo, yo no cosecho. O sea, ¿qué voy a cosechar si yo no he hecho el trabajo de la siembra? Entonces, efectivamente, es un año de concretar, es un año de materializar, pero todo aquello que esté relacionado con lo que tú sembraste, ¿ok? No es como podríamos pensar que como es un año 8, como es un año de abundancia, como es un año de materialización, no importa cómo yo me porté, a lo largo de este ciclo igualito yo voy a cosechar. No funciona de esa forma, ¿ok? No es porque estemos en un año 8 automáticamente va a ser un año de muchísimo dinero para ti o un año donde vas a tener todas las oportunidades del mundo, no necesariamente, porque es causa y efecto. Vas a recibir exactamente lo proporcional a lo que sea que tú hayas entregado, a lo que sea que tú hayas trabajado. Todo lo que vienes arrastrando se va a empezar a reflejar en el año 8, que es el año de la cosecha. ¿Ok? Es perfecto o fue perfecto para abrir negocios, para todo lo que tenía que ver con la revisión de tu modelo de negocio. Y también nos pudimos dar cuenta que en el año 2024 hubo muchísimos países que hicieron elecciones porque, como te digo, uno de los temas principales relacionados con la violación del 8 a nivel humanidad tiene que ver con el poder y el control que ejerce ese poder. Y ya para finalizar, nos vamos con el año 2025, que es este año que está en curso. ¿Cuál era la propuesta a nivel humanidad que nos hacía el 2025? La propuesta que nos hacía el año 2025, que es un año 9, las palabras claves tienen que ver con cierre de ciclos, con liberación, con duelos colectivos, con limpieza kármica, ¿sí? Es el año del alma colectiva y que nos estaba pidiendo soltar, limpiar, dejar ir todo lo que ya no nos sirve, todo lo que ya no nos sumaba. Es un año para tomar decisiones finales, ¿sí? Entonces, es un año que nos viene a confrontar con la realidad, ¿sí? De hecho, este es uno de los años más temidos o que la mayoría de las personas le teme porque es un año muy emocional, porque sí o sí te vas a despedir de situaciones, de personas, de cosas que duelen desapegarse muchísimas veces de ella, ¿ok? Eh, es dejar ir, es cerrar ciclo, es soltar eso que ya no nos sirve y por lo tanto es un año de duelos, pero también es un año de sembrar conciencia y de sembrar conciencia emocional, ¿sí? Así que todavía estás a tiempo. Hoy, cuando estoy haciendo este video, es 15 de diciembre.
Hoy cuando estoy haciendo este video es 15 de diciembre, tenemos todavía 15 días para que puedas soltar esa mochila que pudieses guardar todavía llena de algunos rencores. Suelta todo eso, déjalo ir, no porque la otra persona quizás lo merezca, sino por tu bien propio, para que vibres bien, para que te vaya muchísimo mejor en el año 2026, en el año 2026, en el año 2026. Y definitivamente el odio, el resentimiento, el rencor, lo que termina es enfermándote a ti y la otra persona ni siquiera está enterada de que tú estás sintiendo todo eso que estás sintiendo en tu corazón, ¿sí? Entonces, es un año de limpieza profunda, como te dije antes, de tomar decisiones finales. A nivel humanidad, muchos proyectos, muchos gobiernos o muchas ideologías que comenzaron en el año 2017 empiezan a revisar profundamente si cumplieron su propósito o no. Y si no cumplieron su propósito, créeme que van a terminar siendo soltados o van a terminar siendo cerrados porque ya su misión se cumplió durante este ciclo que está terminando, ¿ok? De alguna manera, este año hace que se intensifique la conciencia colectiva sobre temas humanitarios, o sea, que volteemos todos la mirada hacia estos temas que son de interés para cada uno de nosotros como humanidad, que no nos hagamos de oídos sordos, sino que todos los temas que tienen que ver con el otro me interesan, me duelen porque al final el otro no existe, el otro soy yo. Entonces, todos estos temas, por ejemplo, de migración, como los que estamos viviendo ahorita con los Estados Unidos, todos estos temas que tienen que ver con la ecología, con la salud global, todo eso nos duele y nos importa a cada uno de nosotros como humanidad y fue parte de los temas del 9, hacer que nosotros nos sensibilizáramos con estos problemas que al igual como le pasan en este momento a mi vecino, también el día de mañana me pueden pasar a mí y que por lo tanto yo no puedo ser indiferente ante esas circunstancias que se están presentando. También este año 2025 pudimos ver cierres muy drásticos, quiebras, cambios de liderazgo, eh, cambios de gobiernos, fenómenos naturales, ¿verdad? Que de alguna manera nos obliguen a soltar viejos esquemas. Los vimos, cosas que pasaron este año, por ejemplo, en España, con el tema este de la Dana, ¿verdad? Todo con la finalidad de sensibilizarnos a nivel humanidad. También el año 2025, uno de sus grandes objetivos fue ese anhelo sumamente grande de trascender las circunstancias que se nos estaban presentando y de querer servir a los demás, ¿sí? De querer vivir nuestra vida desde un propósito mucho más amplio, de querer vivir nuestra vida con mucho más sentido, no vivir de manera superficial, sino que esto que estoy realizando realmente tiene sentido, tiene un propósito, sirve a muchos, sirve, aunque sea una persona, pero les sirve. Sí, esa fue una de las propuestas también que nos hizo este 2025. El 9 es el año del alma colectiva, por lo tanto no es que busca respuesta, sino que el año 9 lo que nos pide es integración, ¿ok? Por lo tanto, es un año para agradecer todo lo vivido, es un año para aprender todo lo necesario y preparar el terreno para lo nuevo que viene, que nos espera en el siguiente año 1, que estamos a días de comenzarlo. Por lo tanto, es importante que despidas lo que ya no sirve, que liberes, que sanes, que te desapegues. Y es un momento de entrega espiritual, o sea, un proceso de ti contigo, de acompañarte y de que te entregues realmente a eso más grande que siempre nos sostiene. Eh, Aprovecha estos últimos días para deshacerte de cosas que ya no estés utilizando, que ya no ocupes, dónalas, haz una limpieza profunda de tu casa, sé muchísimo más empático,
en estos últimos días del mes de diciembre. Perdona lo que tengas que perdonar, libera para que te puedas preparar para ese nuevo renacer que todos estamos a punto de experimentar. Fíjate que también quiero profundizar un poco en cuando el año tiene que ver con el año dentro del ciclo, tiene que ver con un año 11 o tiene que ver con un año 22, ¿sí? Como lo fue el año 2018. El año 11 es un llamado a actuar con conciencia, es el gran despertador espiritual, es un año donde siempre va a haber muchísima sensibilidad social, como ya lo vimos en el 2018, que fue un año 11-2. Y como lo comentaba, bueno, fue un año que mostró una gran efervescencia sobre los temas de género, sobre los temas de conciencia social. Y el año 22, cuando estamos bajo la figura de un año 22, es una energía que tiene muchísimo impacto, ¿verdad? Siempre nos va a exigir una visión mucho más global y nos va a invitar a una construcción de grandes cosas dentro del ámbito en el que nosotros nos relacionemos. ¿Ok? Es una vibración que nos obliga, de alguna manera, o nos impulsa a ponernos las pilas, a arrancar, a construir a gran escala lo que sea que queramos construir o arrancar. Entonces lo vamos a ver cuando es un año 22, cómo los países construyen quizás grandes obras sociales y grandes temas que sirven para impactar en el beneficio de muchísimas personas. Quizás una estructura, una infraestructura bien importante y bien consolidada. Entonces, bueno, quiero que lo tengas ahí en cuenta para cuando dentro del ciclo se dé esta vibración, sepas cómo la vamos a afrontar. Y bueno, hasta acá hemos hecho este recorrido sobre este ciclo de 9 años que está finalizando en el 2025. Y como ves, la numerología es una herramienta milenaria que nos da una brújula, no solamente a nivel personal, que viene trazando nuestro mapa de vida, sino cómo podemos observar cómo cada uno de estos años universales afectan, perdón, agendas políticas, agendas sociales, agendas económicas y nos dicen qué lecciones estamos aprendiendo como humanidad, ¿sí? Y esa fue mi intención al quererte comunicar un pedacito de lo que como sociedad vivimos en cada uno de estos años, de este ciclo de 9 años que está terminando, ¿sí? Eh, es importantísimo que vamos a arrancar este 2026 en tan solo 15 días y la energía global, aunque sea una para cada uno de nosotros, todos vamos a estar transitando un año 1 en este 2026. Tú propiamente vas a tener tu propia energía, que es el vehículo que te va a permitir transitar por esa autopista que va a representar el año 2026. Por eso es que es tan importante que conozcas cuáles son cada una de las vibraciones que te van a estar acompañando en el 2026. Particularmente yo manejo una numerología que no se rige por una sola vibración durante todo el año, sino que nosotros tenemos diferentes áreas de vida y en cada una de estas áreas de vida tenemos vibraciones diferentes y para cada una de estas áreas el año 2026 la va a estar impactando de una manera distinta. Todos vamos a estar iniciando algo, pero ¿cómo vas a estar iniciando tú a nivel emocional? ¿Cómo vas a estar iniciando tú a nivel profesional? ¿O cuál va a ser este nuevo inicio con respecto a tu relación con el dinero? ¿Cuál va a ser esta nueva forma de liderizar tu vida desde tu sistema de creencias? Todo eso tiene una vibración completamente diferente y por eso es que no somos un solo número, no somos una sola vibración. Somos un mapa, somos un conjunto de vibraciones que nos van a ir indicando cuál es la ruta que vamos a seguir en el 2026, que va a ser muchísimo más expedita y muchísimo más manejable, siempre y cuando tú conozcas cuál es la información
que te corresponde a ti para este nuevo ciclo que comienzas. Lo que sí te quiero decir desde ya es que la actitud con la que tú comiences el 2026 va a determinar completamente este ciclo de 9 años que culminará en el 2034. Así que préstale muchísima atención a cómo lo arrancas, qué terminas de soltar, de qué te terminas de deslastrar, para que sueltes esa mochila y realmente tengas un año sumamente provechoso y maravilloso con los objetivos que te plantees y con los que la vida propiamente tiene para ti. Entonces, bueno, no lo voy a hacer más extenso, espero que te suscribas al canal y espero tus comentarios para que me ayudes a crecer y a seguir llevando esta información que para mí es tan fascinante. Nos vemos en el próximo video. Gracias.